Escuela Vocacional ICPOL. El Instituto de Capacitación Pastoral y Obreros Laicos te hacen la invitación a que si eres nuevo en tu caminar con Cristo, la Escuela Bíblica provee discipulados y formación cristiana. Si eres obrero laico o pastor, la Escuela Vocacional te ofrece entrenamiento práctico en diferentes áreas del ministerio eclesiástico. También si eres pastor y quisieras estudiar teología, muy pronto, la Academia de Teología Pastoral ofrecerá un diploma en estudios teológicos. El Instituto de Capacitación Pastoral y Obreros Laicos es un miembro de Leyendo las Escrituras, con el hermano Felipe, que promueve la lectura y el estudio bíblico. Visita nuestra página web www.leyendolasescrituras.com o para inscribirte www.leyendolasescrituras.com/inicio. Bueno, nuestra clase de hoy se titula Hacia una teología pastoral de la mujer. Este curso nos ha guiado por un camino de descubrimiento bíblico, teológico y pastoral. Hemos visto que la teología pastoral de la mujer no es un concepto abstracto, sino una práctica concreta que reconoce la voz, la dignidad y los dones de las mujeres y en el plan redentor de Dios. A través de los valores aprendidos en cada clase, hemos comprendido que el ministerio femenino se fundamenta en la Escritura, se enriquece con la experiencia de fe y se orienta a la edificación de toda la iglesia. Vamos a ver cuál es el objetivo de nuestra clase, que las y los participantes comprendan a partir de todo el recorrido del curso qué acciones y principios conforman una teología pastoral de la mujer y cómo aplicarla en el contexto ministerial para afirmar, formar y enviar a mujeres al servicio en la viña del Señor. Ese es nuestro objetivo. Es muy importante tener en cuenta que nosotros como cristianos, como mujeres de Dios y hombres de Dios, tenemos siempre digamos, sobre nuestros hombros, sobre nuestro, en nuestro ser, tenemos que estar listos siempre para poder llevar esa enseñanza y poder dejar en alto lo que es el servicio a nuestro amado y buen Señor. Como les decía, a lo largo de estas clases hemos explorado la rica intersección entre la teología, la pastoral, las mujeres en la Biblia y en la historia de la iglesia. Hemos descubierto que la teología pastoral de la mujer no es solo una teoría. No, ya vimos que no es una teoría, sino una práctica viva que reconoce y celebra la contribución única de las mujeres en el plan de Dios. Cada valor que hemos aprendido, que hemos estudiado, que hemos llegado al fondo de esto, nos ha mostrado que el ministerio femenino está profundamente arraigado en las escrituras, enriquecido por la experiencia de fe y orientado hacia la edificación de toda la comunidad de creyentes. Este curso nos ha desafiado a ver el papel de la mujer en el ministerio no como una opción, sino como una necesidad vital para la misión de la iglesia. Vamos a ir a la siguiente dispositiva y quiero dejarles para que vayan meditando. Esta va a ser la pregunta de reflexión que vamos a tener después de nuestro receso. La pregunta de reflexión y diálogo es, si la teología pastoral de la mujer busca reflejar el corazón del Evangelio, ¿cuáles son las ideas, actitudes y prácticas que deben estar en su centro para honrar la dignidad y la voz de la mujer? ¿Y cuáles son aquellas que, aunque estén presentes en ciertas tradiciones o culturas, no deberían tener lugar porque distorsionan o limitan su misión? Esa es una pregunta que quiero que vayan reflexionando porque es la pregunta que vamos a responder y vamos a debatir después de nuestro receso. Amén. Entonces, esa pregunta la vamos a tener presente para poder verla después de nuestro receso. ¿Ok? Bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva.
Vamos a hacer el repaso de los 7 valores formativos del curso. ¿Ok? Estos valores no solo se estudian, sino que sirven en la práctica diaria del ministerio. Cada uno de ellos es una herramienta para acompañar, para discipular, empoderar a las mujeres en la fidelidad del Evangelio. Vemos que durante estas 7 semanas hemos estudiado temas que nos ayudan a comprender el papel de la mujer en la Biblia y en la historia de la iglesia. Al mismo tiempo, fuimos guiados en la reflexión sobre 7 valores formativos que hoy presentaremos. Fueron las 7 clases que tomamos, las 7 clases que presentamos, con el propósito de integrar y concluir el contenido del curso. Estos son los valores y lo que cada uno de ellos revela. Ok, el primero, lenguaje y discernimiento. Bueno, antes de empezar este valor, no solo se trata de usar un lenguaje inclusivo, sino de crear una cultura de respeto y reconocimiento. En la práctica, esto significa revisar y adaptar los materiales de enseñanza para asegurar que reflejen la dignidad y el valor de las mujeres. Mensaje pastoral influye en cómo la iglesia entiende la dignidad que Dios dio a toda persona. Por eso, el lenguaje no debe excluir ni disminuir el papel de la mujer, debe afirmar su valor, su llamado y su servicio, siempre de acuerdo con la palabra de Dios. Déjenme explicarles aquí, en el lado derecho de su pantalla van a ver los tópicos que estamos llevando o que hicimos en cada clase. El primero fue lenguaje y discernimiento, y en el lado izquierdo vamos a tener lo que nosotros podríamos sugerirle. No es que ustedes los tengan que hacer, tal vez sería una buena manera de implementar para todos los que enseñan, para todos los que están enfrente de una iglesia o un liderato. Pueden también tener en cuenta esto. Como digo, no es algo que ustedes tengan que hacerlo, pero es una sugerencia. ¿Ok? Entonces vamos aquí. Lenguaje y discernimiento, mensaje pastoral influye en cómo la iglesia entiende la dignidad que Dios dio a toda persona. Por eso, el lenguaje no debe excluir ni disminuir el papel de la mujer, debe afirmar su valor, su llamado y su servicio, siempre de acuerdo con la palabra de Dios. Ahora vamos a ver aquí. No debe decirse el lugar de la mujer no, es solo el hogar. A Dios no, o Dios no usa a las mujeres para enseñar a hombres como afirmaciones absolutas sin fundamento contextual. Más bien, lo que debemos hacer debe promoverse. Dios otorga dones y llamados a cada creyente para edificación del cuerpo de Cristo. Colaboramos en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 7. Y el testimonio y el servicio son fruto de la obediencia a Cristo, no de un estatus social o de género. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva y vamos a ir con el 2, la clase 2, que fue el fundamento bíblico. Significa que toda enseñanza y acción pastoral debe surgir de una lectura fiel y contextual de la Biblia. Debe evitar el uso parcial o distorsionado del texto para justificar la injusticia o el desprecio hacia la mujer. Más allá de una lectura fiel, para este valor nos llama a una hermenéutica que reconozca y celebre las contribuciones de las mujeres en la escritura. No, vamos a la sugerencia. No debe decirse, la Biblia prohíbe todo tipo de liderazgo femenino. Más bien podemos decir, debe promoverse. La interpretación bíblica debe considerar todo el consejo de Dios, reconociendo ejemplos donde las mujeres tuvieron autoridad y fidelidad. Hemos estudiado durante el trayecto de nuestras clases, hemos estudiado a Ana, hemos estudiado a Ruth, pero también tenemos muchas otras mujeres, la reina Esther, tenemos a Débora, tenemos a muchísimas mujeres que se enfrentaron a Débora, que fueron mujeres
que tomaron en ese tiempo, en ese contexto, se levantaron y fueron las que lideraron en ese tiempo y fueron mujeres de una fe profunda, de una fe grandísima, que ellas mismas supieron cómo enfrentar esas circunstancias que estaban pasando y no fue una barrera ni fue algo que las limitó, sino más bien las ayudó a seguir adelante. Vamos a ir al número 3, que es el pensamiento crítico. Nuestra lección del pensamiento crítico en la semana 3 implica examinar tradiciones y prácticas a la luz del Evangelio. Evita reproducir patrones culturales que no provienen de la escritura y favorece decisiones ministeriales que reflejan la verdad. El pensamiento crítico, este valor nos invita a cuestionar y desafiar las tradiciones y prácticas que perpetúan la desigualdad de género. Esto puede significar la revisión de las políticas y estructuras de la Iglesia para asegurar que promuevan la igualdad y la justicia. También implica fomentar, importantísimo, un ambiente donde valoren y respeten las opiniones y experiencias de las mujeres. Vamos a ir entonces a lo que no debe decirse, a la sugerencia. ¿Cuál es la sugerencia aquí? Así siempre se ha hecho, por lo tanto es correcto. Más bien debemos promoverla. Así, examinemos toda tradición a la luz del Evangelio para asegurarnos de que refleje el carácter de Cristo y no meras costumbres humanas. Acordémonos que nuestra palabra, todo lo que nosotros, a través de cómo nosotros nos movemos y a través de cómo nosotros nos manifestamos, cómo nos preparamos y cómo nosotros enseñamos, cómo impartimos la palabra, cómo ministramos, lo hacemos desde la escritura, desde el tiempo y reflexión que tenemos en nuestra intimidad con nuestro Señor Jesucristo, con nuestro Señor, con nuestro Padre Celestial. Entonces, no es solamente, no son costumbres, ¿no? Refleja el carácter de Cristo, no meras costumbres humanas. Ok, vamos a pasar al cuarto y vamos a pasar a la clase cuarta, que fue lealtad y amor. Dirigen el servicio pastoral hacia el compromiso sacrificial, rechazan el control y la supremacía, siguiendo ejemplos bíblicos como el de Ruth para reflejar el carácter de Cristo en el ministerio. Esa fue una historia preciosa que aprendimos, que reflexionamos y que nos dejó muchas cosas para reflexionar y para aprender de esta gran mujer de Dios que a través de ella se hicieron cosas y son la razón por la que están en la Biblia y la razón por la que han dejado un legado tan importante para nosotras como mujeres, como siervas de Dios, como esposas, como ministros y como líderes. Este valor nos llama a un compromiso sacrificial y a un servicio basado en el amor y la lealtad. En la práctica, esto significa apoyar, acompañar a las mujeres en su desarrollo espiritual y ministerial, ofreciendo mentoría, formación y oportunidades de liderazgo. También implica rechazar cualquier forma de control o supremacía y promover la cultura de servicio mutuo y mucho respeto, que es lo que no debemos decir. Las mujeres, la mujer sirve porque es su obligación o porque nadie más quiere hacerlo. ¿Qué es lo que debemos promover? Debemos promover el servicio cristiano, nace del amor a Dios y al prójimo como fruto de su compromiso con Cristo y su iglesia. Dejémonos entonces de decir que no hay nadie más quien lo haga, porque entonces vamos a llamar a una mujer que está siempre dispuesta. Nos acordamos de estas 5 mujeres que, acuérdense que una de ellas dijo, ¿no? Que no sabía por qué, pero que el Señor había mirado hacia abajo y la había encontrado y dijo, bueno, ella tiene disposición. Acordémonos que
todos estamos preparados y todos estamos listos para poder enfrentar todo lo que el Señor nos ha puesto en nuestro corazón y que debemos atesorarlo y debemos desarrollarlo, debemos prepararnos y estar alineados en todo momento para poder seguir la obra del Señor. Vamos a ir al quinto a la quinta clase que fue nuestro acercamiento espiritual. Significa buscar a Cristo con un corazón abierto y dispuesto. Esta actitud permite conocerlo de verdad, comprender sus enseñanzas más profundas, ser transformado interiormente y participar activamente en la obra y los valores del reino de Dios. Este valor este valor nos invita también a buscar a Cristo con un corazón, como dijimos, abierto, con un corazón dispuesto, con un corazón firme, con un corazón lleno del amor de Cristo, lleno de todo lo que nosotros podemos dar, de todo, reflejando siempre. Acuérdense que nosotros somos el reflejo de lo que Dios ha hecho en nosotros, que somos nuevas criaturas, que somos nuevos seres, y todo eso refleja lo que Dios ha hecho en nosotros. Dispuesto y en la práctica, esto significa crear espacios y oportunidades para que mujeres puedan crecer en su relación con Dios y participar activamente en la vida espiritual de la iglesia. También implica reconocer y valorar las experiencias y contribuciones espirituales de las mujeres. Ok, vamos a ver qué es lo que no se debe decir. Que la mujer tiene un papel secundario en la revelación y el reino. Ya aprendimos que no es así. Aprendimos que Dios hizo tanto al hombre y a la mujer y le dio las mismas responsabilidades para que los dos en unión, en unidad y en respeto y los dos en acuerdo puedan realizar lo que es realmente el trabajo, lo que es laborar dentro del ministerio de Dios. Tenemos una gran responsabilidad, hermanos. Tenemos que estar siempre firmes y leales y tenemos que darle esa oportunidad a la mujer para que desarrolle todo lo que ella tiene. Qué es lo que más bien debemos hacer? ¿Qué es lo que debemos promover? Que Cristo llama, dignifica y envía a la mujer como testigo pleno de su verdad. Eso es lo que tenemos que hacer, que Cristo llama, dignifica y envía a la mujer como testigo pleno de su verdad. Vamos en el acercamiento espiritual, dice este valor, perdón, vamos a ir ahora al sexto, perdón, vamos a ir al sexto principio, la sexta clase, y es nuestra memoria histórica. Reconoce y valora a las mujeres que con fe y valentía sirvieron a liderar en su tiempo, dejando un ejemplo que impulsa a nuevas generaciones a perseverar en la misión de Dios. La memoria histórica, este valor nos llama a recordar y celebrar las contribuciones de las mujeres en la historia de la iglesia. En la práctica, esto puede incluir la creación de programas y eventos que destaquen las historias y logros de las mujeres, así como también sus testimonios, que es tan importante, y logros de las mujeres de fe, así como la inclusión de estas historias en la enseñanza y en la predicación de la iglesia. Vamos a ver entonces qué es lo que no debemos hacer o no debe decirse. En la historia de la iglesia, las mujeres no han hecho aportes significativos. Y ya vemos que durante toda la historia, no solamente en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento, hubieron mujeres fuertes, hubieron mujeres de fe entregadas, mujeres que se levantaron y que dijeron, heme aquí, Señor, aquí estoy para servirte, estoy para hacer tu obra, estoy para caminar delante de todos los que necesiten ser guiados. Vemos en el Nuevo Testamento mujeres como Priscila, vemos a mujeres, a María Magdalena, vemos a muchas mujeres que se pararon y que dijeron, aquí estoy, heme aquí, estoy lista para poder enfrentar a todo lo que viene. Estas mujeres, las mujeres en el Nuevo Testamento, me parece que les dije en alguna clase,
que ellas cocinaban, ellas hacían la ropa, ellas hacían las cosas que el ministerio de Jesús necesitaba para poder, prácticamente ellas, estas mujeres, fueron las que sostuvieron económicamente la obra y el tiempo en que Jesús estuvo caminando entre nosotros durante su evangelio, durante su tiempo que él estuvo en la tierra con los apóstoles. Ellas, estas mujeres, estas grandes mujeres de fe fueron las que ayudaron al ministerio de Jesús. Ellas fueron el soporte económico. Entonces, no podemos decir que en la historia de la iglesia las mujeres no han hecho aportes significativos porque eso no es verdad. Hay mujeres que han desarrollado papeles importantísimos durante toda la historia y el Señor quiso, nuestro amado y buen Jesús quiso reconocer y poner en alto a la mujer. Vimos la historia de la mujer samaritana. Vimos tantas historias, hemos visto tantas historias, las mujeres que fueron sanadas por nuestro Señor Jesucristo. Esa fe tan inquebrantable de estas mujeres que siguieron a Jesús. Entonces, ¿qué es lo que debemos promover? Recordemos y aprendamos de las mujeres que marcaron la historia de la fe con su testimonio, con su servicio y su liderazgo. Mujeres grandes, mujeres empoderadas que hicieron frente al ministerio y que ayudaron y que fueron mujeres que dejaron un legado para toda la historia y dejaron un legado para ti mujer y para mi mujer, que estamos nosotras tenemos esa gran responsabilidad, como vuelvo a repetir y lo dije ya una vez o dos veces, que nosotros somos la que tenemos que preparar a estas nuevas generaciones, porque ellas son las que vienen detrás de nosotros. Esta nueva generación que aprendan a amar y que aprendan a ser fieles y que aprendan a querer el ministerio y aprendan sobre todo que tengan esa inquietud de aprender y sobre todo de prepararse para ser mujeres grandes, para ser mujeres que queden, que vayan siguiendo, que vayan preparando a sus hijos. También vamos a seguir a la siguiente, que es la séptima: contexto y cultura. Este valor nos enseña que en la teología pastoral de la mujer es importante conocer su realidad y su cultura. El acompañamiento pastoral debe partir de esa comprensión, pero también mostrar que el Evangelio tiene poder para transformar y dar esperanza en cualquier contexto. Si nosotros tenemos la disposición y abrimos nuestro corazón, Dios va a ser en nosotros. Este valor nos invita a conocer, comprender la realidad y la cultura de las mujeres en nuestra comunidad. En la práctica, esto significa escuchar y valorar las voces y experiencias de las mujeres y adaptar nuestras prácticas y ministerios para responder a sus necesidades y realidades. También implica reconocer y celebrar la diversidad de experiencias y perspectivas de las mujeres en la iglesia. Vamos a seguir aquí. Adelante, podemos ponerla completa, por favor. Entonces, parte de la experiencia real de las mujeres, escucha y comprende la voz y la realidad de todas las mujeres a pesar que aún no vienen al conocimiento del Señor. Escucha y comprende la voz y la realidad de todas las mujeres a pesar de las que aún no vienen al conocimiento del Señor. Vamos a ir a la 2. Integra la narrativa y el testimonio de todas las mujeres. Afirma su valor y sus dones bajo la autoridad de Cristo. Reconoce la agencia de la mujer, discierne su servicio a partir de la escritura y no de modas culturales. Vamos a la siguiente, que dice: busca sanar y restaurar. Trabaja para la edificación de toda la iglesia. Y ahora antes de pasar al receso, escucha y comprende la voz. Escucha y comprende la voz
Y la realidad de todas las mujeres, a pesar de que aún no vienen al conocimiento del Señor, afirma su valor y sus dones bajo la autoridad de Cristo, discierne su servicio a partir de la Escritura y no de modas culturales, trabaja para la edificación de toda la iglesia. Vamos a ir a la siguiente diapositiva, que es la pregunta que tenemos. Vamos a ir a un descanso de 10 minutos y esta es la pregunta otra vez. Si la teología pastoral de la mujer busca reflejar el corazón del Evangelio, ¿cuáles son las ideas, actitudes y prácticas que deben estar en su centro para honrar la dignidad y voz de la mujer? ¿Y cuáles son aquellas que, aunque estén presentes en ciertas tradiciones o culturas, no deberían tener lugar porque distorsionan o limitan su misión? Esta pregunta, hermano, es la que hermanas, vamos a desarrollar, vamos a reflexionar y vamos a dialogar en 10 minutos cuando regresemos. ¿Ok? Entonces nos vemos en 10 minutitos. Listo, hermanos, estamos todos atentos. Ok, bien. Entonces estábamos hablando acerca de que dentro de la iglesia, dentro de la clase, se estudiaron 7 valores formativos para cada uno de nosotros. Y uno de ellos es este último, que tiene que ver con el contexto y la cultura. Anteriormente yo les he dicho a todos ustedes que no hay teología que no sea interpretada, a no ser que sea a través de el contexto cultural donde nosotros vivimos. Por eso es que usted va a cualquier parte del mundo y va a encontrar que diferentes cristianos practican su cristiandad de una manera totalmente diferente. Usted va a Israel, por ejemplo, y escucha hablar de los cristianos, y yo me imaginaba, ¿no?, que eran evangélicos. La primera vez que yo fui decían, están los musulmanes, están los cristianos. Entonces, allá en Israel, los cristianos son todos aquellos que creen en Cristo. Eso incluye testigos de Jehová, incluye los católicos, incluye todo aquel que cree en Jesucristo. Entonces, hay diferentes prácticas de la cristiandad dentro de ese contexto de Israel y así también dentro de otros contextos de todo el mundo. Entonces, cuando nosotros hablamos del contexto y cultura, también tenemos que pensar en una teología pastoral. Eso quiere decir, cuando hablo de teología pastoral, es cómo es que las iglesias y los pastores ven a las mujeres. ¿Cómo es que nosotros, todos nosotros, vemos a las mujeres en cuanto a su valor, ¿no? Entonces aquí dice, este valor nos enseña que en la teología pastoral de la mujer, porque hay una teología pastoral de la mujer, es importante conocer su realidad y su cultura, su realidad y su cultura. El día de ayer estaba platicando con una vieja amiga que tengo años y años, por lo menos unos 35 años de conocernos y tenía rato de no hablar con ella. Y entonces nosotros los viejos cuando nos volvemos a encontrar siempre hablamos ya no tanto de lo que hicimos cuando éramos jóvenes, sino cómo estamos ahora, ¿no? Y hablamos de las medicinas que tomamos y cuáles son los achaques que tenemos y cómo nos duele la espalda y esto y lo otro, aquí para allá, ¿no? Entonces les voy a decir algo a todos ustedes con mucho respeto, ¿no? Para que me entiendan qué es lo que estoy tratando de decir. Le pregunto, ¿cómo estás, chica? ¿Cómo te ha ido? Tengo rato de no platicar contigo. Ay, aquí me dice, luchando con estos problemas hormonales. Entonces, pues yo le digo, qué bien, qué bien. Entonces, le voy a decir algo. Cuando una mujer nos dice a nosotros los hombres, luchando aquí con estos problemas hormonales, nosotros estamos escuchando lo que la mujer nos está diciendo, nada más que no entendemos lo que nos está tratando de decir. O sea, no sabemos absolutamente nada que tiene que ver con las cuestiones hormonales. No sé qué es eso. No sabemos qué es eso. Entonces yo le pregunto a ella, pues explícame porque yo no sé de qué estás padeciendo. Oh, no, que me pongo a sudar y que aquí, que para allá y esto y lo otro, que para allá. Entonces, eso se me ocurre pensar a mí, que muchas veces dentro de la iglesia, nosotros los hombres creemos entender
la teología pastoral, pero no desde el punto de vista de la realidad y de la cultura de las mujeres, sino de la nuestra. Por ejemplo, hermano, hay muchos libros que hablan de cuestiones hormonales de la mujer, pero han sido escritos por hombres. Y las mismas mujeres aquí en los Estados Unidos dicen, bueno, ¿cómo un hombre puede hablar de cuestiones hormonales? Las puede hablar por su entrenamiento médico y todo lo demás, pero jamás va a poder entender lo que nosotras las mujeres pasamos a través de estos periodos en nuestra vida. Entonces esta amiga me decía, no, y hay una mujer que hoy en este momento es la número uno en cuanto a todo este material que tiene que ver con las mujeres, porque no solamente ella es un médico, es un doctor, es una científica, sino que también es mujer, y entonces ella explica todo lo que tiene que ver con las mujeres desde la realidad de las mujeres. Entonces, hermanos, si nosotros vamos a ir hacia una teología pastoral, nosotros como aquellos que predicamos, aquellos que enseñamos, aquellos que son pastores, aquellos que escribimos, aquellos que somos teólogos, tenemos que ver una teología pastoral desde la realidad y la cultura de las mujeres. O sea, eso para nosotros los hombres es bastante, ¿cómo así? Pues yo creí que ellas eran seres humanos como nosotros y sienten las mismas cosas. No, las mujeres son especiales, tienen que ser entendidas. Una de las cosas que nosotros no entendemos, por ejemplo, como hombres, no entendemos las lágrimas de las mujeres. Yo veo a una mujer llorar y me comienzo a derretir y me comienzo a esconder y comienzo a ver si voy a apagar la cámara porque no entiendo las lágrimas de las mujeres. Pero las mujeres lloran y esa es una realidad de las mujeres. Las mujeres tienden a sentirse de cierta manera que nosotros no entendemos. Entonces, de eso trata de ir hacia una teología pastoral, de entender a las mujeres desde su experiencia. O sea que el acompañamiento pastoral debe partir de esa comprensión, pero también mostrar que el evangelio tiene poder para transformar y dar esperanza en cualquier contexto. Entonces decía nuestra hermana Yoli que una teología pastoral parte de la experiencia real de las mujeres, de la experiencia real de las mujeres. Es decir, que para poder nosotros tener una teología pastoral de las mujeres, tenemos que aprender a escuchar y comprender su voz y su realidad. No podemos partir de nosotros, ok, lo vamos a hacer de esta manera porque somos los hombres o somos los que controlamos, sino que tenemos que tener esa consideración hacia las mujeres de su realidad. La teología pastoral, hermano, integra la narrativa y el testimonio de las mujeres. Así tal como ellas hablan, así tal como ellas dicen las cosas. Hay personas, hombres y mujeres, que dicen, va a predicar la hermana, pero a mí me gusta escuchar al pastor o aquel hermano, porque la hermana se alarga mucho. O la hermana dice muchas cosas y no las entiendo. Entonces, esa es una actitud que nosotros tenemos que comenzar a corregir y a escuchar determinadamente. ¿Por qué? Porque la teología pastoral integra la narrativa y el testimonio de las mujeres. Eso quiere decir que afirma su valor y afirma sus dones. Cuando yo veo en la Biblia, hermano, en el libro de Efesios, dice que el Señor Jesucristo subió a lo alto y bajó y dio dones a los hombres, a los antropos, dio a la humanidad. Y yo no veo que ningún don sea masculino o femenino. Cuando Dios dio dones sin importar si era hombre o era mujer. Y las mujeres tienen dones. Dios les ha dado dones y entonces tenemos que afirmar no solamente su voz, sino que también sus dones que están bajo la autoridad del Señor y que Dios les ha dado. Dice aquí que reconoce la agencia. Hemos hablado anteriormente que la palabra agencia quiere decir que un individuo tiene el poder para poder cambiar su entorno. La mujer puede cambiar su entorno, toma decisiones
para cambiar su entorno. Yo veo que muchas hermanas que han escrito, leo sus escritos, cómo están avanzando, cómo piensan, cómo se van desarrollando en su manera de reflexionar acerca de todas estas cuestiones. Entonces, hay que reconocer que la mujer ha salido adelante y que su agencia, ese entorno, está siendo cambiado por ellas mismas. Eso quiere decir, hermanos, que nosotros como hombres no tenemos que pensar, sino que tenemos que discernir. La palabra discernir tiene que ver con una habilidad espiritual de ver lo que Dios está haciendo, no lo que nosotros estamos haciendo por ellas. Entonces, discernimos el servicio de la mujer a partir de la Escritura y no de modas culturales. Y este es un problema que estamos teniendo en muchas iglesias, que muchas iglesias, en lugar de seguir y continuar siendo iglesias del evangelio, se han convertido en iglesias activistas. Ese es el otro extremo. No podemos ser activistas. Tenemos que regresar nuevamente a la teología de la iglesia que tiene que ver con la mujer. Solo Cristo puede cambiar cualquier situación, ya sea de los hombres y de las mujeres. Solo Cristo. ¿Por qué? Porque la iglesia es de Cristo. Las ideologías externas del feminismo nunca van a poder cambiar la situación de la mujer. Cuando la mujer comience a ver hacia arriba al Señor, el que le ha impartido dones, el que le ha impartido esa vocación, el que le ha impartido ese llamado, entonces es que la mujer va a comenzar a hacer algo dentro de la obra del Señor. Y por último dijimos de que busca sanar y restaurar. Hermanas, yo les exhorto en el nombre del Señor que ustedes eliminen ciertas palabras de su lenguaje que lo único que hacen es ponerlas a ustedes como enemigos de los hombres y los hombres enemigos de ustedes. Esa no es la voluntad de Dios. Tenemos que sanar, tenemos que sanar. Y eso quiere decir que tenemos que trabajar para la edificación de toda la iglesia y no solamente de las mujeres, sino de toda la iglesia. Los hombres del día de hoy se han ausentado de la iglesia. Y algunos de ellos dicen que por cuestiones de trabajo. No, hermanos, mire, yo le puedo decir de testimonio tras testimonio, hermano, que cuando una persona se aleja de la iglesia es que hay problemas. O es que las mujeres están sacando a los hombres, o es que ya los hombres no encuentran su persona dentro del ministerio de las iglesias. Entonces, tenemos que pensar en esto, hermanos, que una teología pastoral es una teología que incorpora la sanidad dentro de la iglesia y que trabaja para la edificación de toda la iglesia. Entonces, en este contexto, la pregunta es, ¿cuáles son las ideas, actitudes y prácticas que deben estar en su centro para honrar a la dignidad y la voz de la mujer? ¿Y cuáles son aquellas que, aunque estén presentes en ciertas tradiciones y culturas, no deberían tener lugar porque distorsionan o limitan su visión? Entonces, hermano, han visto esta pregunta, espero que hemos estado pensando, y ahora necesitamos que ustedes nos digan o nos comenten acerca de la primera parte de la pregunta o de la segunda parte de la pregunta, pero todo en el contexto de una teología pastoral de la mujer. Ok. ¿Quién va a ser el primero? Yo sé que Cris Marelis es una de las primeras, luego va a seguir nuestro hermano, ¿cómo es nuestro hermano? El otro hermano que está aquí en el centro. Bueno, así que adelante, hermanos, a ver quién gusta compartir algo acerca de esta pregunta. Mientras alguien se acerca al micrófono, a Pastor Felipe. Por acá estoy en el micrófono. Gracias por la intervención y mirando, qué bueno que tuviste la participación porque desde una perspectiva varonil y cómo ves siempre el concepto de poder aplicarlo siempre y tener ese cuidado, ¿no? Ese cuidado para la mujer, porque sí, es difícil, es muy difícil
a veces para los hombres entender las situaciones hormonales y las diferentes situaciones que las mujeres tenemos que pasar y asimismo tenemos que enseñar, tenemos que ser madres, tenemos que ser hijas, tenemos que ser hermanas y tenemos que ser líderes, pastoras y tenemos que también estar en la obra del Señor, ¿no? Entonces todas estas cualidades y todas estas cosas que pusimos, todos estos puntos que pudiste explicar, siempre nos van a llevar a a un mejor desarrollo de lo que es el tema de la mujer implicado al ministerio. Gracias, Pastor Felipe. Y ahora sí vamos a darle el micrófono, abrir los micrófonos para que nos puedan responder. Adelante. Buenas tardes. Por acá su hermana Karen de Coba. Adelante, hermana. La palabra nos enseña en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mi pueblo, dice en Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Contextualizando, pienso que dentro de la primera parte de la pregunta, quisiera responder esa parte, una pequeña aportación, es que creo que en cada comunidad cristiana debiera existir un centro de capacitación teológica. Pienso que eso hace falta. Ve en los primeros versículos que le acabo de leer, nos insta el Señor a que estudiemos su escritura, que nos capacitemos, que entendamos, porque así podemos saber cuál es su buena voluntad, agradable y perfecta. Eso por un lado. Su palabra dice en el Salmo 119, 130, dice que la exposición a su palabra alumbra, da entendimiento a los simples. Eso también nos insta todavía a que escudriñemos más las escrituras. Y quería compartirles algo que dijo un varón de Dios, mi hijo mayor, que tiene 28 años, en una de nuestras reuniones familiares. Él me dijo algo que me impactó. Mi hijo me dijo: mamá, no tiene lógica que Dios haya creado un hombre y una mujer con diferentes estructuras, diferentes biológicamente, diferentes sensibilidades, y luego que la vaya a usar de la misma manera o de la misma forma que usa el hombre. Él me dijo eso y me dejó impactada, ¿no? Y yo dije: wow, hijo, qué inteligente, saliste a tu madre. No, en realidad no dije eso, es un chiste. Pero me impactó esa frase de mi hijo, de verdad que, wow, uno se queda sorprendido con lo que a veces los hijos le dicen a uno, pero es verdad. Nosotras somos diferentes, como usted decía, nuestro sistema hormonal es diferente, a veces no somos comprendidas, no somos entendidas, y yo creo que a veces también nos cuesta entenderlos a ustedes, los varones, los caballeros, porque ustedes son así como más directos, afrontan los problemas de una manera distinta, tienen las cosas como más claras siempre. Bueno, por lo menos mi esposo siempre lo veo en pie de guerra, y yo a veces vamos a pensar las cosas, vamos a analizarlas, y él ya tiene lista la solución, no es así, 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 ya el Señor me dijo esto y esto y esto, y entonces yo, wow, gloria a Dios. Pero bueno, aprendemos cada uno de cada uno, pues el hombre de la mujer y la mujer del hombre. Y eso, que Dios nos usa de diferentes maneras, no necesitamos competir con los caballeros, eso también hace falta recordarlo en las congregaciones, no necesitamos competir con los caballeros, necesitamos hacer nuestra labor, la función que Dios nos mandó, la asignación que tenemos, cumpliendo el mismo propósito de llevar las almas a Cristo, que es lo más importante, hablar de Jesús, hablar de su evangelio, de su palabra, que es lo más importante, de su amor, y no competir entre nosotros, sino hacer eso, pues hacer nuestra asignación correspondiente y listo, pues damos gloria a Dios, y no creo que haya necesidad de estar compitiendo los unos con los otros. Y bueno, eso era lo que quería aportarles, y bendiciones. Muchas gracias por tu aportación. Verdaderamente que tiene mucho valor todo lo que tú has dicho. ¿Qué tú crees, Jolie? ¿Se necesita tener estructuras de preparación teológica quizás no en todas las iglesias, pero en la mayoría de los territorios, ¿no? Yo no sé cuántas escuelas existan dentro de lo que es Venezuela, pero lo que sí yo sé es que esta academia, hermanos, tiene eso en vista. O sea, creemos que es muy importante que todos los hijos del Señor, sean hombres y mujeres,
puedan tener el mismo entrenamiento para que puedan ir detrás de los sueños que tienen en el Señor. Eso es muy, muy, muy importante. Y qué bueno que las mujeres son diferentes a nosotros, verdaderamente. Yo me imagino un mundo sin mujeres y me imagino un mundo desordenado, un poco medio sucio, así medio dejado a la perdición, ¿no? Y de repente llega la mujer y ordena todo y lo pone bien bonito. El mundo es bello porque Dios nos regaló a las mujeres, en serio. Esa es Amén. la única Sí. razón. Es la única razón. Yo le doy gracias por mi esposa. Mi esposa ha hecho de nuestro hogar un lugar muy lindo. Si ella no estuviera aquí, yo no sé cómo estuviera todo pata arriba. Sí, y ya viste que detrás de, bueno, no, yo nunca digo detrás de un hombre, sino al lado de un hombre de Dios siempre hay una mujer grande de Dios que hace el complemento para que ese ministerio crezca, para que ese ministerio avance, porque estoy segura yo que tu esposa ora por ti pues y te ayuda, te apoya en todo lo que, en todos tus proyectos, en todo lo que tú necesitas hacer. Y es tan importantísimo tener esa ayuda idónea. Y Amén. es importante saber de también, y es algo que todos los pastores y todos los líderes deberían hacer lo imposible por tener estas formaciones para las mujeres, para que ellas puedan desarrollarse. Sabemos que Dios ya las está preparando para seguir el buen camino y solamente necesitan ese pequeño empujón para poder tener toda la preparación que necesitan para poder seguir adelante. Vamos Amén. a escuchar a ver a alguien más. Quién nos dice algo? Quisiera enfatizar lo que dijo nuestra hermana Karen. Ella dijo actitud, práctica, ¿no? Actitud y práctica. Nos dio que la mujer no debe de competir con los hombres. Esa es una actitud que nace del corazón. Me gustaría escuchar a algún hombre, ¿qué actitud el hombre no tendría o no debería tener en contra de la mujer? Sí, Albina, dime. Gloria a Buenas Dios por acá. tardes, saludos. Voy Sí, a, Por acá ¿cómo está, profesora Jolie? el hermano Nelson. sí, ya le vamos a dar oportunidad al hermano Nelson. Ahorita está nuestra hermana Albina. ¿La escuchan? Adelante, hermana Albina, bendiciones, bienvenida, Amén. te escuchamos. Gracias. Saludo para profesor Felipe, saludo a los demás compañeros y a la profesora Jolie. Antes de que hable un caballero. Amén. Adelante, hermana. Profesora, la pregunta es cuáles son las ideas y actitudes y prácticas que debe estar en el centro para honrar la dignidad y voz de la mujer. Estuve analizando y tomé algunos puntos de la lectura del día de ayer o de la última clase que tuvimos. Primeramente, cuando nosotras las mujeres podemos ser usadas por Dios, a menos que hayamos nacido en el Evangelio, más sin embargo, siempre cuando cumplimos una edad, en cierta etapa, también volvemos a tener un encuentro en nuestra vida juvenil, mujer y niñez, es muy diferente. Amén. Entonces, yo creo que primero deberíamos tener en cuenta el encuentro con el Espíritu, porque el Espíritu nos crea, nos redime y nos restaura y nos hace ser íntegras. Luego, para dar frutos. Pero también tenemos que tener en cuenta, en este caso, lo que usted explicó hace rato, que es el lenguaje y el discernimiento. Cuando nosotros vamos a darle valor a nuestra voz, siempre tenemos que llevar nuestra experiencia o testimonio o relatos, como podemos llamarlo, denominarlo, tenemos que tener que basarlo, pasarlo, filtrarlo por la escritura, por la palabra. Nunca salirnos fuera de la escritura como tal. Generalmente nosotras las mujeres, la mayoría de las mujeres tenemos mucho testimonio, yo podría decir más que el hombre, porque bíblicamente la mujer somos más susceptibles o sensibles a nivel emocional. Por eso el profesor Felipe, casi siempre él menciona que las mujeres lloran,
que de repente lloramos y eso, y él no entiende eso. Pero es por eso, porque somos susceptibles y tenemos un cierto sentido a la vida espiritual. Nosotras las mujeres podemos discernir más rápido que el hombre antes que llegue el golpe a nuestras vidas personal, al matrimonio, al trabajo, en diferentes áreas de nuestras vidas. Entonces, por el cual, a veces, por no educarnos bíblicamente, creamos como una competencia con el hombre. Pero si nos educamos, como lo estamos haciendo la mayoría de las mujeres ahorita que estamos en este ministerio, nos estamos preparando y podemos entender que debemos de respetar las autoridades del hombre, pero teniendo en cuenta nuestras virtudes también. Por lo menos yo tengo muchas virtudes. Amén, amén. Entonces, el otro paso que debo tener en cuenta es el pensamiento crítico. Es muy importante tener este pensamiento crítico, siempre teniendo en cuenta la parte de la escritura. No salirme de la escritura, porque a veces buscamos edificar a otras mujeres con nuestros testimonios, pero también debemos de basarnos con los testimonios de las mujeres que están en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también, que hay muchos testimonios. Me llama la atención que el profesor decía, ¿por qué los hombres, un médico, sabe más de los síntomas de las mujeres cuando están entrando en menopausia? El hombre también sufre ese trastorno hormonal. El hombre presenta andropausia. Se llama andropausia. Por eso que algunos médicos le llaman la atención de hacer estudios sobre las mujeres, porque para ver si sienten lo mismo igual que nosotros y algo así por el estilo. Ellos también entran en su estatus de que no me molestes, no me fastidies. Yo no sé quién le contó eso. Yo la verdad que esos libros no los creo. Déjame hacerte una pregunta, Albina. ¿Las mujeres en Venezuela compiten unas con otras? Oye, pastor, las que no estamos preparadas, sí. En las iglesias se ven mucho los celos ministerial. En vez de ayudarnos unas con otras, como que nos pisamos para surgir más que otras o ser más relevantes que otras. Pero eso pasa por falta de instrucciones, por falta de preparación, porque si nos dejamos moldear por el Espíritu Santo, nos ayuda a ayudar a otras mujeres. A mí me gusta ver, por ejemplo, la hermana Cris Marely bien bonita y la profesora Jolie maquillada. No puedo decir, no, se ven así, Dios mío, ya se van no sé para dónde. Entonces, y pueden conversar mucho, no puedo decir, ellas conversan más que yo, voy a empezar a hablar más para destacar más. No, yo más bien puedo ayudar con algunos comentarios positivos. Amén. Para alimentar o retroalimentar las emociones de nuestras hermanas también, porque puedo ver la hermana Cris Marely de aquí, esta clase, nos ha ayudado mucho como mujer, y yo sé que tiene un ángel, es que lo que pasa es que tiene un ángel a la par de ella. No se crea, profesor Felipe, voy a aprovechar este medio, hay hermanos ahí, varones, que aparte de mi esposo Saúl, hay varones, pero profesor, deberíamos de como que abrir una clase así como mujeres, pero también para caballeros, porque ellos también sufren, pero por su propia culpa. Ya nos cayó. Bueno, muchas gracias, Albina. Gracias, hermana. Bendiciones. Profe, ya va, me falta la lealtad y amor. Ok. La lealtad y amor y la memoria de la historia. Es muy importante siempre cerrar con lealtad, eso, respetando siempre nuestros límites como mujer, respetando los límites de los caballeros. Hermanos, saludo al pastor del esposo de Cris Marely García, por allá lo estoy viendo. Ese es el ángel, sí. Y bueno, profesora Jolie, muchas gracias por la clase. Aprovecho y me despido de una vez. Espero que me ponga buena nota.
Amén, amén, querida, amén, querida. Sigue adelante. Gracias por tu participación. Gracias. Amén. Hermano Malavé, ¿dónde está? Gloria a Dios. Oye, mi hermana Albina, Dios me la continúe bendiciendo. Pero no se crea que tanto el sufrir de nosotros, más que todo es por ustedes, Jesús, bendito, Ellas nos hacen sufrir, eso es cierto. Eso es para que bendito. estén cierto. bien en todo momento. Es Gloria a Dios cierto, y es cierto. apoyarlas en todo momento. El sufrir de nosotros es eso también. Gloria a Dios. Y bueno, y en verdad, oye, la intervención de nuestra hermana Albina, sí, en parte, claro, estoy de acuerdo en ella en algunas cosas, en otras cosas no. Pero sí, estoy de acuerdo que tiene que existir una enseñanza, ¿verdad? Basada en la escritura, por supuesto. También tomo la palabra de mi hermana Karen, emprendimiento en este último siglo. Gloria a Dios que se encuentra en Romanos 12:2. Pero en base a la pregunta, a las ideas, a las actitudes que debemos tener, las prácticas, yo había por acá hice unas anotaciones, ¿verdad? Que para comenzar a enseñar la teología pastoral de las mujeres, bueno, propongo primeramente, hay que hacer una estructura, ¿verdad? Una estructura formativa, comunitaria, que incluya tanto las mujeres creyentes y no creyentes. Igualmente, dentro de esa estructura, ¿verdad? Así como mi hermana Karen, que habla de crearse una institución, yo digo que la institución ya está creada, para eso están los templos, para eso están los pastores, que debemos, en un caso, enseñar o inducir a esa enseñanza, ¿verdad? Si tenemos un espacio físico, podemos utilizar ese espacio físico para enseñar a esta nueva forma de pensar. Gloria a Dios. Una de las ideas también es que el mismo centro o templo, ¿verdad? Utilizarlos como, ya lo dijimos, un lugar informativo, formativo. Voy a tomar las palabras ahora de mi hermano Felipe. Debemos escucharlas, vamos a utilizar ese lugar para escucharlas, cuáles son sus testimonios, cuáles son sus vivencias, porque a través de esas vivencias vamos a ir formando esa teología de las mujeres, pero también vamos a ir incursionando, enseñándoles a ellas lo que quiere el Señor, el propósito del Señor con todos nosotros, no necesariamente ella sola. Es más, sabemos que con estos últimos estudios que hemos tenido a través de las distintas clases de, ¿cómo se llama? ¿Cómo le diría? La parte de tradicionalista, principios tradicionalistas, principios de varón, principios de igualdad. Eso muy poco se habla en los templos, en las iglesias. Eso muy poco se practica, por lo menos aquí en San José, Guanipa, muy poco. Y el que tenga el valor y lo haga inmediatamente de que le van a salir de frente, no diga más, apártese, sálgase, eso lo van a hacer. Pero esa es una de las cosas que hay que derribar, pasar esa prueba para continuar, para enseñar pues este propósito del Señor. Compartir también otra actitud, otra forma, vendría siendo también utilizando las redes sociales, realizar fichas visuales, fichas que se pueden enviar vía WhatsApp, tomando todas las redes sociales, ¿verdad? Para romper el hielo e ir enfocando o ayudando a las mujeres que han pasado por situaciones parecidas a las que hemos estudiado hasta la presente fecha, ¿verdad? Los distintos testimonios de las mujeres que han pasado, las mujeres
que reflejadas en la Biblia, mujeres que han sido reflejadas también en estos últimos tiempos por la, ¿cómo se llama? Ramos, por Adela Ramos, gloria a Dios, y otras vivencias. También otra forma, estas son apuntes que yo había notado que son necesarias, pues, que pueden ayudar. Nada más Otro que es, te voy a pedir que resumas porque se nos termina el tiempo. bueno, sí, resumo, hacer un recurso visual, haciendo reflexiones bíblicas contextualizadas. Tercero, hacer una rueda o una asamblea de mujeres mensuales o quincenales. Igualmente, hacer microtalleres ministeriales, donde se incluya todos estos puntos donde está la mujer, donde el Señor, bueno, donde la mujer tiene y se le reconoce todos sus derechos, pues, eclesiásticos, por supuesto. Bueno, eso es uno de los puntos que hice aquí, unos pequeños apuntes que hice rapidito de veloz. Amén. Bueno. Como dice usted, hermano Felipe, yo sé que yo soy como, ¿cómo es? Dispara, ta, 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 pero después yo le doy la explicación. Como el corito. Le voy Esto a, es voy a todo. decir algo de todo lo que yo pude escuchar de nuestro hermano y luego va a seguir nuestro hermano Mervin Gómez. Mire, esta es mi actitud, ¿ok? Que yo, Felipe Munguía, no estoy aquí para ayudarle a las mujeres, sino que estoy aquí para darle espacios donde ellas puedan desarrollarse. Y eso ha sido el gran problema. Que mientras nosotros veamos a las mujeres como un caso secundario dentro de nuestras iglesias, entonces siempre vamos a tratar de ayudarles, pero nunca les vamos a permitir tener los espacios donde ellas puedan desarrollarse. Y ese es el tema. Ese es el tema, hermano. Yo verdaderamente, si yo me veo en una posición más alta que la mujer, siempre voy a creer que la mujer necesita mi ayuda. Y es posiblemente que el que necesita ayuda soy yo. Esa es la realidad de las cosas, ¿ves? Entonces, cuando yo vengo y le doy un espacio a la mujer para que ella se desarrolle, entonces en ese preciso momento me estoy ayudando yo, porque entonces estoy entendiendo eh, todo lo que tiene que ver con la obra de Dios. La obra de Dios no somos los hombres, la obra de Dios somos los hombres y las mujeres, sirviendo en el reino del Señor de acuerdo a nuestra vocación, nuestro llamado y a los dones que Dios nos ha dado a nosotros. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Adelante, Pastor Mervin. Buenas tardes, bendiciones a todos. Saludos. Pastora, pastor, de verdad que agradecidos con esta clase. Ha sido tan edificante, tan aclarante para las cosas que a veces doctrinalmente traemos sobre costumbres y no sobre formación. Creo que hemos hablado mucho sobre la formación y estoy convencido que la formación no es para todos, sino para el que la anhela y quiere pagar el precio de crecer, el compromiso. Por eso vemos una iglesia desordenada, porque la gente no quiere formarse, quiere continuar con la imposición de manos, con la palabra profética, con todas esas cosas que muchas veces no muestran de verdad el carácter del Señor. De verdad que con respecto al ministerio de la mujer, yo hoy soy fruto de grandes mujeres en el Señor. Mi tía Magali, mi tía Maribel, mi tía Minerva, mi madre, mi esposa. Ver el amor con que mis tías de pequeño formaron todos los niños del sector en cada escuela de verano, por así decirlo. Cómo le servían desde muy joven al Señor, impactaron tantas vidas. Lo primero que debemos hacer es reconocer que la mujer tiene llamado y tiene dones y tiene talento. Y lo que el pastor Felipe dice es así. El problema es darle el espacio para que crezcan, cuando nunca debieron haberlo perdido. Somos un complemento. Ayuda idónea. O sea, los dos juntos en el matrimonio, los dos juntos en el ministerio, los dos juntos en la sociedad. Y ese desequilibrio es lo que ha creado los problemas.
lamentablemente no lo hemos entendido, nos falta madurez para eso, y cuando nosotros crecemos en esa madurez y renovamos nuestro entendimiento, entendemos que las mujeres, por ejemplo, tienen un amor que al hombre le falta y que a veces refleja más profundamente el amor del padre hacia un hijo porque han sentido el gestar el hijo desde adentro y que saben llevarlo hacia lo externo, entender que a veces pueden ministrar esa maternidad que se parece más al amor de Dios que cualquier cosa, que perdona, que sufre, que está llena de enfermedad, que no importa. Yo digo, miren, muchos padres cuando un hijo ha hecho algo malo, bueno, ya que se quede en la cárcel. Yo paso acá en Cabima cerca de la fiscalía y veo a las madres todos los días esperando que a sus hijos, violadores, asesinos, visitándolos con todo el amor. Eso es parecido al amor de Dios que ha visitado nuestro pecado, que tantas veces nos hemos equivocado y Él sigue. Entonces, cada vez que hemos creído que los hombres tenemos una participación mayor, estamos cada vez más equivocados en entender lo que es la unidad en el Señor, lo que es ser un cuerpo. ¿Cómo podemos ser un cuerpo si la mitad del cuerpo no la reconocemos? Eso es una deformación. Y de verdad que a nivel de idea, la idea es entender el valor del precio que el Señor pagó por las mujeres también como tanto por los hombres, que tienen un llamado, que tienen pasión, que tienen amor, que tienen dones, que tienen talento, que equilibran muchas veces las cosas. Lo que el pastor Felipe decía es real. ¿Qué sería de mi vida sin mi esposa? Yo me acuerdo jamás olvidar el día que me casé con ella, que la vi y solamente dije, ¿cuántas cosas iremos a pasar juntos? Ya llevamos 30 años y cuántas cosas hemos pasado juntos. Y muchas cosas de las que ella ve, pues la mujer tiene una visión que los hombres no tenemos muchas veces, un discernimiento que es necesario ese consejo. Por eso el Señor levantó esa ayuda idónea. Y creo que para cerrar una idea, o esta idea, con respecto al equilibrio de las cosas, ¿no? Anoche ya, como algunos saben, pues nuestra iglesia hace un congreso de jóvenes en septiembre y tenemos como costumbre que cada joven, cada viernes que hay reunión de una palabra. Anoche la niña de 10 años nos dio una palabra que dejó en silencio a todos, porque ella dijo que estaba en un sitio y le preguntaron, ¿tú eres cristiana? Y ella recordó Colosenses 3:14 que había leído cuando dijo, y vestidos del amor de Dios. Y ella dice, ¿por qué me preguntaron si soy cristiana, si se supone que mi vestimenta cristiana debe hablar de mi amor? ¿Será que me falta amor? Y de verdad eso fue una reflexión muy profunda, porque siempre nos vestimos para que nos vean lo mejor posible, la mejor marca, el mejor pantalón, el mejor peinado. Pero y la investidura del amor de Dios para tratar con amor y respeto a las mujeres y las mujeres a los hombres, para que juntos sea una familia que levante una generación que ame al Señor porque vio un matrimonio edificado. Entonces, creo que a veces la doctrina y a veces la teología con la que yo he agarrado para justificar mi creencia y no la verdad es lo que ha hecho mucho daño. Y de verdad esta clase ha sido hermosa. La he podido compartir con todo el que puedo porque de verdad que me ha ayudado mucho. Y les bendigo y les doy gracias. Hermano Mervin, solamente así en una frase, ¿cuál ha sido la actitud que usted cree que ha sido confrontada en alguno de los temas que hemos tratado dentro de este curso? El machismo. Machismo. Así de sencillo. El No hay machismo. otra. Bien, listo. Ok, bien. Entonces, hay aquí una segunda parte. ¿Y cuáles son aquellas que, aunque estén presentes en ciertas tradiciones o culturas, no deberían tener lugar porque distorsionan, limitan su misión? Algo. Adelante. ¿Alguien habló? ¿Sí? Sí, adelante. Pastor Stalin por acá. Sí. Dios les bendiga. Amén. Interesante participar de esta excelente conversación, clase, que nos enseña cada día más. Para nuestro hermano Nelson y nuestra hermana Albina, para crecer hay que tener un poco de dolor. El dolor es inevitable para crecer. Y la palabra del hermano Felipe, sanar, es vital. Sanar es vital para que podamos crecer y cada día cumplir los propósitos de Dios en nuestras vidas. El Evangelio es liberador, reivindica tanto al hombre como a la mujer en el lugar original del cual fueron, de donde cayeron.
El Evangelio viene a ser esa palabra de fe, de esperanza que ubica al ser humano, tanto a hombre como mujer, repito, en el lugar correcto, como Dios los creó, como Dios los formó. Seguro que somos diametralmente distintos, tanto el hombre y la mujer. Eso lo aprendí porque la mayor parte de mi vida la pasé al lado de una mujer y de 3 bellas nenas y de mi suegra. Tuve que convivir con 5 mujeres y aprender todos esos procesos, a conocerla. Y pude aprender allí, me di a la tarea de aprender y a conocer la mujer y a sanar mi corazón. Mi hermano Felipe y la pastora, la profesora Yolie, sanar mi corazón con la figura femenina, en este caso con mi mamá, ya que ella no me crió. Y ha sido un proceso pues de ir sanando esa estructura en mi pensamiento, en mis sentimientos, en mis emociones. Viendo que lo que les mencioné, que el Evangelio es liberador, me parece muy extraño y triste a la vez, como un mensaje que es liberador, nosotros por una posición hostil, por una posición quizás sin pensar, sin estudiar, lo convertimos en un mensaje opresor. Lo convertimos en un mensaje opresor. Y Efesios 5:21, donde Pablo habla de la familia y de la relación del esposo con la esposa. Cuando estudiamos ese texto bien, en vez de nosotros verlo como un pasaje opresor, que la mayoría de las mujeres tenemos testimonio, y cuando hablamos de estos temas nos conseguimos algunas hermanas que nos decían: pastor, pase ese texto, que la mujer tiene que someterse al esposo. No, pase eso, no diga eso, porque se ve como que si es opresor, pero cuando lo estudiamos dentro de su contexto y podemos sacarle lo que el apóstol Pablo pudo enseñar, nos damos cuenta que es un texto liberador, que honra al hombre y a la mujer, y que honra a la familia en general, y que ubica a cada quien en un rol que tiene que cumplir. Entonces es importante eso, que podamos concientizarnos para traer los cambios, concientizarnos. Hemos visto estos textos desde el machismo, desde la opresión, y quiera Dios que podamos con estos temas que venimos desarrollando excelentemente y que han sido de gran bendición tanto como para mujeres como hombres, podamos nosotros ir creando una nueva cultura, una nueva teología pastoral hacia la mujer. Entonces yo creo que lo podemos lograr, y celebro eso que hay en el corazón del hermano Felipe de traer a esta ciudad y de la profesora un gran congreso para mujeres. Amén, hace Amén. mucha falta. Dios les bendiga. Amén. Gracias, Amén. pastor. Gracias Hermano Stalin, la misma pregunta. ¿Qué aspecto de su vida o actitud fue tocado en alguna de las clases o a través de este curso? No. No, si puedes repetir, por favor, porque se entrecortó la pregunta. ¿Qué aspecto de su vida como hombre, actitud, fue confrontado a través de alguno de los temas o a través de todo este curso? A mí me confrontó, pastor, para hablarle verdad, escuchar a las mujeres hablando cuando participaban, escuchar su voz que muchas veces se quebrantaba, y pude ver en ellas que había una tristeza, había un dolor, y eso me confrontó mucho y sensibilizó aún más mi posición al respecto al tema, porque creo que debemos seguir trabajando en esa área. Y yo conozco esta ciudad, yo soy pastor de esta ciudad y conozco esta ciudad y conozco el pastorado de esta ciudad, y sé que hay mucho que aprender en este punto. Yo he tenido que aprender, he tenido que romper con mis esquemas machistas, porque la cultura venezolana, igual que la mexicana y casi toda la cultura latinoamericana, lleva el machismo por la sangre.
y he tenido que aprender a sobrellevar eso, ser sencillo, entender a mi esposa, comprenderla. Le pido a Dios que me enseñe a amarla como Él la ama, porque no quiero hacer la ilusión de que todo es como que Alicia en el país de las maravillas, que todo es bonito, ¿no? Hemos vivido las experiencias, las confrontaciones, las diferencias que han atentado a romper nuestra relación, pero más allá ha estado la verdad de Dios, el amor de Dios, el Espíritu Santo, que seguro nos ha ayudado a mantenernos como esposos y a mantenernos como familia. Así que he trabajado mucho, he trabajado mi parte machista, porque está el venezolano lleva la sangre machista y por la sangre le fluye. No lo Y puedo si creer. me permite un testimonio, yo recuerdo que sea cortito, sí, que sea cortito, hermano. Cortito, es muy cortito, sí. Dime. Es para darle un testimonio muy, muy significativo, que yo recuerdo cuando estábamos recién de novio, y estábamos para casarnos, Dari en un proceso de terapia, ella me cuenta su situación que vivió antes de llegar al Señor y toda su crisis. Cuando eso, ella me lo cuenta, yo me sentí muy mal, yo lloré y me sentía, oye, yo que mi apellido es Martínez y mi familia que soy, o sea, ese machismo brotó y la rechacé en ese momento. Y de repente en oración el Espíritu Santo me ministró y me quebrantó y me dijo, si yo te perdoné a ti, que bastantes cosas hiciste de pena, ¿quién eres tú para no perdonarla? Eso derribó inmediatamente mis argumentos y fui, la abracé y le pedí perdón. Y aquí estamos. Hemos construido esa vida de matrimonio en un proceso de sanidad profunda en el nombre del Señor. Amén. ¿Cómo han hablado del machismo el día de hoy? Yo la verdad que yo no sé por qué se meten con los machos. Bueno, pero la pregunta no ha concluido, ¿no? ¿Qué aspectos no deberían tener lugar dentro de la iglesia, pero que distorsionan o limitan su misión? Y muchas veces estas cuestiones vienen desde las mismas mujeres. Les voy a decir uno yo, y no sé cuántos de ustedes podrían contribuir acerca de esto. Usted, mujer, está aprendiendo. No crea que porque es mujer y porque estamos diciendo todo esto, no va a ser criticada. Esa es parte del ministerio. Sufrir y ser criticado, especialmente cuando uno se pone al frente, es parte del ministerio. Muchas mujeres sufren cuando ven que son criticadas, ya sea por las mujeres o por los hombres, porque la expectativa es que si son siervas de Dios y que son mujeres, no deben de ser criticadas en ningún aspecto. Y eso es un sueño. Ese es un sueño, hermanos. Entonces, cuando una persona, usted mujer, usted dama, es criticada, no crea que es algo personal. Es simplemente que incluso Juan, en el capítulo 5 de Juan, nos dice que tenemos que juzgar los espíritus. O sea, que si usted se levanta y comienza a decir que el Señor le dijo esto, su mensaje va a ser juzgado, va a tener que ser discernido para ver si viene de Dios o no. Y si eso ocurre en su vida, ¿ok? Y alguien viene y la corrige, no se sienta que es una discriminación en contra de usted, de su persona como mujer, porque es lo mismo que haríamos si un hombre lo está haciendo. O sea que esa es parte del ministerio. Y esas cuestiones, hermanos, esa mentalidad de creer que una mujer no va a ser criticada, amonestada, corregida, incluso disciplinada, distorsiona su misión dentro de la iglesia. Si usted quiere servir al Señor, usted de una u otra manera, así como nosotros los hombres, va a tener que estar debajo de la autoridad espiritual de un pastor o de una pastora en el lugar donde usted esté. Es decir, que su agencia de mujer no le da a usted autonomía para actuar como a usted quiera. No, tiene que sujetarse a ciertos parámetros que son importantes para nuestro
crecimiento. Yo me sujeto, a mí me regañan a cada rato en este grupo, déjenme decir, está la jefa, está la jefecita, están las asistentes, está la profe Yoli. No, todos me corrigen y yo me tengo que sujetar, pues, ¿entiende? Entonces, es muy importante, hermanos, que nosotros nos demos cuenta, usted como mujer, se dé cuenta qué cuestiones tóxicas tiene usted que distorsionan o limitan su misión dentro de la iglesia. ¿Ok? Hemos hablado, hermanos, que muchas veces las lágrimas de las mujeres son reales, pero hay veces que las lágrimas de las mujeres son para controlar, para manipular y para mover. ¿Ok? Y nosotros los hombres nos damos cuenta cuál de las dos son lágrimas de cocodrilo. O sea, nos damos cuenta. ¿Ok? Y hay veces que no entendemos esas lágrimas. ¿Cierto, hermano Ángel, o no? Yo quiero escucharlo hablar a usted. Ángel, no, hable, encienda su micrófono y denos su opinión, por favor. Amén, amén. Amén, adelante. Queremos escuchar de este hombre de Dios. Buenas tardes, Dios les bendiga. Sí, hermano Ángel. No se le escucha, hermano Ángel. ¿Me escucha? Hoy Ahora, sí, sí. mi hermano, bendiciones. Bueno, mis hermanos, yo he estado escuchando y en verdad que me ha sido de mucha bendición. Tantos estudios, pero vamos rápidamente a la pregunta, ¿no? Yo siempre he estado conversando con Cris Marelli porque el problema, o sea, yo voy a hablar muy personalmente, o sea, de mí, pues como pastor. Cuando yo escuchaba a la profesora hablar de la teología pastoral de la mujer, no entendía mucho, ¿ok? Hasta que analizando y escuchándola hablar, fui entendiendo hasta que ya, y surgió entonces mi hermano Felipe, también explicó. El problema no es que no aceptemos el ministerio ni lo extraordinario que es la mujer, no por ser femenina, sino que también por esos dones que Dios le otorga, ¿no? Entonces, pero por otra parte, mis hermanos, está ¿cómo diría yo? Además de hacer teología pastoral de la mujer, discernir, uno como pastor, como ministro del Señor, discernir el don exclusivo que ha recibido la mujer, ¿no? Para que pueda funcionar. Y yo sí he tenido mucho cuidado y lo he compartido con Cris Marelli, de que yo no quiero interferir en el ministerio o en el don que Dios le ha dado a la mujer. No quiero interferir. Incluso yo he retado don. Si ese don lo recibiste del Señor, ese don lo vamos a poner a funcionar. Amén. La mujer no debe estar limitada tampoco, ¿verdad? Saber cuáles son sus límites. No, mi hermana, porque somos de igual a igual. O sea, la mujer es completa para mí y yo soy completo para ella. Entonces, eso es una manera de yo ver esto, pues, como algo muy importante, mi hermano. Yo sé que bueno, a veces se interpone, ¿no? Porque es un campo hostil, como lo hemos mencionado en varias oportunidades. Siempre se interpone el machismo o el feminismo. Pero yo creo, mis hermanos, que ya está bueno. O sea, no debemos de vivir toda una vida en el exilio, ¿no? En ese sentido, ¿no? Ser sanado. Y bueno, y una vez que seamos transformados por Jesucristo, por nuestro Dios, entonces ahí es donde está la manifestación exclusiva de esa capacidad, pues, que Dios nos ha dado o le ha dado a la mujer. Amén. Entonces, para concluir, mis hermanos, el problema hoy día es que hay mucha, ¿cómo que se llamaría? ¿Cómo lo diría yo aquí, hermano? Por las experiencias que he tenido, que hay mucha ostentación, no tan solamente de la mujer, sino del hombre. O sea, que se atribuyen
ministerios, dones, títulos. Y bueno, ahí es donde, bueno, repito, hermano, tenemos nosotros los ministros que tener esa intuición espiritual o esa sabiduría de lo harto para poder ayudar a que la mujer se desenvuelva, pero no en sus caprichos, no en el feminismo, sino en el don que Dios le ha otorgado. Amén. ¿Cuál es esa actitud que el Señor confrontó a usted a través de algún tema o a través de todo este curso? Así, rapidito para darle oportunidad a otra persona. Bueno, mi hermano, es eso, el de, ¿cómo lo diría? Porque es que estamos aún uno reconociendo la verdad, la realidad de la mujer, ¿no? Ahorita, bueno, usted sabe que eso se ha propagado tanto, la no aceptación, ¿ok? De la mujer, y entonces uno, bueno, ese es un desafío, hermano, que todavía estamos ahí, en el tapete de querer resolverlo, pero veo que uno solo no. Comparto la idea de mi hermano cuando dice que sería bueno una conferencia, talleres, para ver si por ahí comenzamos con esas estrategias, con penetrar y ir resolviendo, ¿no? Porque esto no es y que la mujer también tenga su participación o sea que, como dice usted, ¿no? En el mensaje hace un momento, que también dé su brazo a torcer y que, bueno, que vaya eliminando lo tóxico para así poder ayudar también, porque entonces si no se dejan ayudar a veces. Sí, amén. Bueno, muchas gracias a Pastor Ángel. Y ahora viene mi predicadora favorita. Febe, ¿dónde estás? Buenas tardes, Dios les bendiga. Amén. De verdad que muy interesante este estudio sobre la mujer. Yo aprendí muchas cosas que me han ayudado y me van a seguir ayudando, porque, como decía el hermano Starling, la cultura en Venezuela es terrible en contra de la mujer. Y no solamente en lo secular, sino en la iglesia. Hay iglesias que todavía en 2025 no se le permite a la mujer ni echarse desodorante, ni rasurarse las piernas, ni las axilas, y tantas cosas. Me acuerdo que un día yo estaba en el frente de la casa, llegó un pastor que venía a bautizar y me pidió un vaso de agua. Yo le di el vaso de agua y entablamos una conversación. Y él me dice, ¿y usted quién es? Yo le digo, bueno, yo me llamo Febe Raquel y por la misericordia de Dios estoy pastoreando junto con mi esposo. Y me dice, Señor, reprenda al diablo, una mujer pastora. Y yo le digo, sí, y aparte de pastora, soy profeta y evangelista. Amén. Y me dice, la palabra dice que si viene un ángel a hablarte de otra doctrina, el tal sea anatema. Y yo le dije, bueno, vea, si el Señor me da una palabra para usted, así usted no la quiere recibir porque viene de parte de una mujer, yo voy y se la doy. Porque prefiero quedar bien con Dios y no quedar bien con el hombre. Y Dios me dijo a mí que en este tiempo yo tenía que hablar y no tenía que callarme la boca. Y yo le doy gracias al Señor por estas clases, porque se han abierto los ojos de muchas mujeres y también de muchos hombres. Yo le doy gracias al Señor por el esposo que tengo. No es porque esté presente, sino porque Él me ha ayudado mucho a crecer espiritualmente. A pesar de que yo nací en el Evangelio, a los 17 años me fui de recreo hasta los 28 años, pero he tenido una ayuda de parte de Él. Y con estas clases yo he aprendido primeramente la sujeción y que yo puedo ser instrumento para enseñar a otras mujeres. Que yo no puedo dejar que una mujer se rebele y yo apoyarla, sino que yo tengo que hablar con ella con sabias palabras para que ella cambie su actitud.
Y por mucho tiempo a la mujer se le ha dicho, ustedes lo que sirven es para chismear y para parir. Y ese es un grave error. La mujer no es solamente para chismear, tampoco es solamente para parir. La mujer es la ayuda idónea, la que está al lado de un hombre, como dijo la profe Yoli, y siempre lo he dicho, no detrás de un hombre, sino al lado de un hombre que triunfa. Hay una gran mujer que lo está ayudando a triunfar. Y eso es algo que nosotros debemos valorar y que los hombres deben valorarnos a nosotras como preciosa. Hubo una clase que se habló y yo referí que la mujer no es la cabeza, tampoco el cuello que va a mover la cabeza para allá y para acá, no, es la corona. Y la corona que el hombre va a lucir con mucha elegancia y con mucha honra. Y nosotras tenemos que aprender a sujetar nuestra lengua, a callarnos y hablar cuando es necesario. No debemos quitarle la autoridad al hombre en la iglesia, porque nosotras fuimos llamadas a un ministerio. A mí el Señor me hablaba desde los 5 años. ¿Y qué no me costó a mí para yo poder salir al ministerio? Pero no porque el Señor me usa a mí, yo voy a llegar cortando cabeza al hombre. No, porque yo soy aquí, Febe, yo soy la más grande que tú. Yo estoy en el Señor primero que tú. No, no, no. Yo tengo que bajar, humillarme delante de la presencia del Señor y decirle, Señor, haz en mí. Porque si tú no haces en mí, sola yo no voy a poder. Sola no voy a poder porque no voy a saber qué hacer, me voy a enredar toda. Más cuando el Señor está haciendo en mí y cuando yo permito que el Espíritu Santo sea el que hable a través de mí, voy a tener muchas ganancias y van a llegar muchas mujeres a los pies de Cristo. Dios les bendiga. Aleluya, amén. Gracias, Muchas gracias, pastora. hermana. Vamos a hacer 2 cositas. Tenemos un certificado más que no entregamos. No sé dónde está Auribel. ¿Está abierto? Aquí estoy. Bueno, pues quiero pedirle disculpas. Se nos quedó de imprimir un certificado más, pero no podemos terminar esta sesión sin reconocer el esfuerzo de nuestra hermana, que le vamos a entregar su certificado antes de terminar. Así que adelante, Auribel. Quiero congraciar y honrar a nuestra hermana Felicia de Ramos por ese certificado como oyente que se lo merece. Pase adelante, hermana Felicia. Felicidades, hermana, bien merecido. Amén. Dese vuelta para conocerla, pues. Felicidades. Bendiciones, hermana, felicidades, bendiciones. Muchos de estos escritos yo los he leído y la verdad que yo me quedo asombrado y le doy gracias a Dios por todas ustedes, hermanas y hermanos, que participan de hacer todas estas reflexiones. Así que muy merecido, buena hora. Yo quiero dar gracias a Dios porque con cada reflexión nos gozamos y de verdad que son inspiradores. La hermana Felicia hablaba sobre la obediencia y sobre el servir al Señor, que una persona que ella se inspiraba era en su suegra. Su suegra le enseñó a servir y yo soy testigo, Felicia, del servicio tuyo en la iglesia. Felicitaciones y sigue adelante. Dios te bendiga. Amén. Amén. Nos faltó hacer la aplicación y terminar con la conclusión. Nos queda unos minutos. Ok, bueno, todas las participaciones de nuestros amados hermanos, pastores y líderes que tuvieron a bien participar en estas preguntas. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Les agradezco muchísimo.
y valoro muchísimo lo que ustedes han aportado para esta clase. En todas las clases fue realmente fue un aporte muy, muy bonito y les agradezco a todos y cada uno de ustedes. Y yo sé que esta clase dejó ya una inquietud en el corazón y en la mente de cada uno de ustedes, hombres preciosos de Dios que van a saber cómo implementar y cómo cambiar algunas cosas en los ministerios para que estas mujeres de Dios que tienen con ustedes en su ministerio, en sus iglesias, puedan también aportar a la grandeza y al enriquecimiento de nuestra fe, nuestro evangelio. Bueno, la aplicación de todo el curso, una teología pastoral de la mujer no se limita a estudiar textos o acumular conceptos, se vive en la práctica diaria del ministerio. Implica escuchar a las mujeres, afirmar su identidad en Cristo, ofrecer espacios para su formación y abrir caminos para que ejerzan sus dones. Supone revisar las estructuras y actitudes que impiden su participación plena. Cada valor aprendido en este curso es una herramienta para acompañar, discipular en fidelidad al Evangelio. Amén. Esto es muy importante, hermanos, que ustedes entiendan y practiquen, y que esto nos va a llevar a lo que finalmente concluyo de esta manera. El recorrido de este curso nos ha mostrado que la teología pastoral de la mujer nace de la palabra, se nutre de la historia de la fe del pueblo y se proyecta hacia el futuro con visión pastoral. Reconocer, afirmar y enviar a las mujeres en su llamado no es un acto opcional, sino un mandato del Señor de la Iglesia. Así, una comunidad que vive en esta teología se convierte en testimonio vivo de la justicia, el amor y la gracia de Dios. Mujeres preciosas de Dios, permítanse ustedes ser diferentes, ser ese cambio que necesitamos para una iglesia de hoy, para un evangelio nuevo. Permítanse sanar. Eso es lo más importante, que seamos sanas. Recordemos siempre que Jesús nos restaura y nos cambia, y dejémonos que ese bálsamo que solamente Dios nuestro Señor nos da, nos ayude a perpetuar en el evangelio y a ser mujeres grandes de Dios y ser mujeres que dejan un legado. Y recuérdense siempre que tenemos que estar sujetas siempre a nuestro pastor, a nuestro esposo y primeramente a nuestro Señor y gran embajador y gran ser que nos ha dado la vida y que nos ha formado y que nos ha instruido y nos ha habilitado para ser mujeres idóneas, no solamente para el matrimonio, sino también para el evangelio. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. No, ya ven que nuestro pastor no quiere lágrimas ni nada de eso, pero les dejo todo mi amor, les dejo todo, les amo con un amor grandísimo a todas y cada una de ustedes. Gracias por permitirme impartir estas palabras. Gracias, pastor, perdona, pero no puedo más. Mi corazón está rebosando de amor por ustedes. Gracias. Que Dios les bendiga y las siga habilitando para ser mujeres fuertes, empoderadas, mujeres que luchan por levantar la voz y por levantar esa voz que Dios está forjando en ustedes. Gracias, hermanas, les amo. Hermanos pastores, hermanos, sigan adelante, amen a sus esposas, amen a sus hijas, y amen a sus madres y a sus hermanas y a todas las mujeres que están al lado de ustedes, mujeres que siempre van a tener ese apoyo incondicional para ustedes. Gracias, Pastor Felipe, gracias.